Buenas, es Jessie, la que hace videos de libros y de maquillaje. Y voy a leer el libro Angelorum, el libro de los ángeles, por Martín González Whitebread. Y estoy por el capítulo 6, que se llama El Paraíso. Y dice: la palabra paraíso nos llega de Persia, que significa jardín de placer o parque real. Los antiguos hebreos, que como les expliqué antes, vivieron por muchos siglos en la antigua Persia, utilizaron esta palabra para describir al jardín del Edén, donde habitaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. El Edén era la región donde se encontraba este jardín de placer. El jardín del Edén fluía un río que se dividía en 4 corrientes distintas. La Biblia nos da los nombres de estos tributatorios como el río Tigris, el Éufrates, el Gihón y el Pisón, los cuales pudieron haber sido los nombres del río Nilo y del Golfo Pérsico entre los antiguos hebreos. Cuando Dios creó a Adán, le dijo que podía comer las frutas de todos los árboles que estaban en el jardín del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que si comía de este moriría. Cuando la serpiente tentó a Eva, induciéndola a comer del fruto prohibido, y ésta le dio a comer de la fruta a Adán, Dios los castigó expulsándolos del paraíso. Pero antes de hacer esto, vistió a Adán y Eva con ropas hechas de piel de animales. Esta piel es el cuerpo humano, ya que antes de comer del árbol del bien y del mal, Adán y Eva eran espíritus inmortales igual a Dios, quien los creó en su imagen. Una vez que fueron vestidos con estas pieles y sacaron del paraíso a Adán y Eva, perdieron el don de la inmortalidad y eventualmente murieron, tal como Dios le advirtió a Adán que iba a suceder cuando le prohibió comer del árbol. Pero en el jardín del Edén había otro árbol llamado el árbol de la vida, que es la creación. Y Dios Padre les dijo a su Shekinah: ya el hombre ha pasado a ser como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo, y ahora también puede extender su mano y tomar del árbol de la vida, comer y vivir por siempre. Para evitar esto, Dios sacó a Adán y Eva del jardín y los exiló a la tierra. Para proteger al árbol de la vida, colocó a los querubines al este del jardín con una espada llameante que volteaba continuamente. Según San Pablo, el paraíso se encuentra en el tercer cielo. Esto tiende a indicar que después del exilio de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios elevó el paraíso terrenal al cielo. Pero el capítulo 2 del libro de Revelaciones nos da esperanzas de regresar al jardín del Edén, porque dice que aquel que venza del Edén, porque dice que aquel que venza le será concebido comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que se debe vencer son indudablemente las tentaciones y la debilidad de la naturaleza humana. En este contexto podemos ver que el jardín del Edén es en realidad parte del paraíso divino, localizado en el tercer cielo, y es aquí donde van las almas de los santos y aquellas purificadas a través del control de la materia. Es importante reconocer que cuando hablamos del cielo y del paraíso, estamos en realidad hablando de otras dimensiones y otros estados de conciencia, no de lugares físicos. Cuando nos referimos al tercer cielo o a cualquiera de los otros cielos, estamos hablando de estados exaltados de
conciencia humana, una vez que ésta ha trascendido el mundo material. En su obra Paraíso Perdido, el poeta John Milton describe la expulsión de Adán y Eva del paraíso en su libro escrito de forma de un poema de 12 cantos. El libro es intrínsecamente cristiano y relata la historia de la primera desobediencia del hombre, su tentación, su caída y la promesa de su redención a través de Jesucristo. En el libro, Satanás es el adversario del hombre. La obra comienza con una invocación a las musas celestiales y describe en detalle la guerra entre los ángeles, la expulsión de Satanás del cielo, la creación del infierno y los hijos de Satanás, que según Milton son el pecado y la muerte. El libro termina con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Lo que pierde Adán y Eva al perder el paraíso es la gracia de Dios y éxtasis divino. Como vimos en el capítulo anterior, Dante Alighieri describe el infierno, el purgatorio y el paraíso en la Divina Comedia, con un gran poder visual y realístico. Su guía durante su visita al infierno y al purgatorio es el poeta romano Virgilio, mientras que su guía a través del paraíso es la gran amada de Dante, Beatriz, a quien el poeta inmortalizará a través de su obra. Beatriz solo tenía 8 años cuando Dante la vio por primera vez y es dudoso que jamás hubiera hablado con ella. La amó siempre de lejos, pero no en silencio, ya que su obra expresa a gritos su amor, su gran amor. Cuando ella murió, a los 25 años, Dante la siguió amando y la encontró de nuevo en su visión del paraíso, a donde ella lo lleva en la Divina Comedia. En la visión de Dante, el cielo o paraíso está rodeado de una pared de llamas. Al otro lado de esta pared llameante hay 2 ríos que borran los recuerdos de los pecados, fortalecen los recuerdos de las buenas acciones. El paraíso dantesco está basado en el concepto cósmico de Ptolomeo, el cual la tierra está en el centro de 9 cielos o esferas celestiales, disculpe la traba, las cuales giran sobre esta desde la altura. Estas esferas están colocadas una sobre la otra y su velocidad depende de su distancia de la Tierra. Cada cielo está regido por uno de la Tierra. Cada cielo está regido por uno de los coros angelicales y ejerce su especial influencia sobre los seres humanos. Los 7 cielos de Dante están representados por los 7 planetas de los antiguos, que son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. El 8º cielo es donde está la esfera de las estrellas y el 9º es el primum móvil o primera causa, la cual rige al movimiento de los cielos de este a oeste. Más allá de los 9 cielos, según Dante, está el Empíreo, que es la morada de Dios y de sus santos, una esfera donde no existe ni tiempo ni espacio y todo es luz. Tienen voluntad propia como el ser humano, pero la han subyugado y al servicio divino. Cada orden angelical es superior a la que está debajo, a la cual iluminan con su luz celestial y la inspiran a amar a Dios. De acuerdo a Dante, la mayor parte de los ángeles están en contemplación
continua de la luz del Creador, pero otros impulsan el movimiento de las esferas celestiales a través de su poder mental. Tanto la visión de Milton como de dantesca expresadas en estos dos poemas inmortales son esencialmente cristianas y reflejan los profundos conocimientos de la tradición judeocristiana de ambos poetas. Todos los que expresan estas obras está fuertemente entrelazado con los relatos bíblicos y apócrifos, incluyendo Génesis, los profetas, Revelaciones, el libro de Enoch y la Cábala, de manera que, a pesar que ambas obras son catalogadas como ficción, están en una ficción basada tanto en la fe cristiana como en sus leyendas. Infierno y purgatorio. Más que un lugar, el infierno es un estado de conciencia, ya que las torturas sufridas por las almas rebeldes reflejan el horror de los actos cometidos durante la estadía en la tierra, cuyos recuerdos atormentan continuamente. En la tradición cristiana, el infierno es también un lugar cuyo concepto es una mezcla de Sheol hebreo, una caverna tenebrosa a donde van todas las almas al morir, al morir, donde esperan el juicio final. Y el Gehenna de los griegos, donde los espíritus de personas malévolas reciben el castigo de sus culpas. La descripción que el cristianismo nos hace del infierno tiene mucho parecido con el Hades de la mitología griega, un lugar sombrío y subterráneo regido por el dios Plutón. Las imágenes cristianas de las llamaradas del infierno provienen del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Revelaciones, donde el infierno es descrito como un lugar hirviente de fuego, azufre. El agua, según San Juan, es la segunda muerte. Lo más interesante del concepto cristiano del infierno es que solo son condenados a estos tormentos eternos los espíritus rebeldes, es decir, aquellos que niegan arrepentirse de sus pecados. En el arrepentimiento está la redención del espíritu. Cuando un pecador se arrepiente de sus malas acciones en la tierra, su espíritu no es condenado a hervir para siempre en el lago de fuego y azufre descrito por Revelaciones. Este espíritu pasa al purgatorio, donde es purificado de sus ofensas y pecados. La estadía de un espíritu en el purgatorio depende de la gravedad de su falta en su vida terrenal. Pero si su arrepentimiento es sincero, no importa cuál terrible hayan sido sus faltas, finalmente estas son borradas por su sufrimiento en el purgatorio. En la entrada del purgatorio existe un lugar llamado limbo, que en latín significa borde o filo. Se le da este nombre porque en la antigüedad se creía que el limbo estaba situado en el borde del infierno, es decir, entre el infierno y el purgatorio. En la teología católica, el limbo es el lugar de descanso de aquellas almas que han sido excluidas del paraíso sin haber pecado. Los teólogos describen dos clases de limbo: el limbo donde las almas de los justos esperan a ser redimidos por Jesucristo, y el limbo de los niños que mueren sin bautizar o de personas que nunca recibieron el sacramento del bautismo, pero que fueron seres buenos en la tierra. Entre estos seres están los que vivieron antes del nacimiento de Jesús y los que no son cristianos. En el limbo también se encuentran las personas que no tuvieron tiempo de arrepentirse de sus faltas antes de morir. En la Divina Comedia, Dante envisiona a los filósofos griegos como Aristóteles en el limbo.
ya que no fueron bautizados. El limbo es un lugar de espera, de suspensión espiritual, donde estas almas gozan de paz y de una felicidad natural, pero no es comparable al éxtasis supremo del paraíso. El limbo es un concepto católico y en muchas formas injusto, ya que no tiene sentido condenar a un ser inocente y noble permanecer en este estado de suspensión espiritual simplemente porque no fue bautizado. Según el cristianismo, el purgatorio es un estado de arrepentimiento en el cual las almas de los muertos son purificados de sus pecados veniales o sufren castigos temporales después de haberse arrepentido de sus pecados mortales. El pecado es un término teológico que describe toda mala acción. No se debe confundir con el crimen, el cual es un término legal que se refiere al rompimiento de leyes que la sociedad impone a sus miembros. Tampoco debe confundirse el pecado con el vicio, en cual es un término moral que define la práctica y las acciones de un individuo que hacen daño a su moral y a menudo su salud física y mental. El pecado es un acto o conducta que ofende a Dios y aleja a una persona de él. Puede ser un crimen, un vicio o una acción que no es condenada por la ley humana, pero sí por la divina. Por ejemplo, la crueldad y la malevolencia no rompen ninguna ley humana, pero son pecados ante los ojos de Dios. Cada una de las principales religiones creen en el concepto del pecado, pero difieren grandemente en lo que significa. Las doctrinas del karma, según el hinduismo, enseña toda acción humana resulta en retribución si es mala, o recompensa si es buena, a través de nuevas existencias. La nueva acción ayudan al espíritu a liberarse del mundo de los sentidos, mientras que las malas acciones degradan al espíritu y lo atan más fuertemente a la rueda del karma y a un continuo ciclo de reencarnaciones. Solo cuando el espíritu deja de desear o de actuar es que rompe su atadura a la rueda del karma y no necesita volver a reencarnar, uniéndose a la fuente divina que es su verdadero origen. El judaísmo, islam y el cristianismo enseñan que el pecado es una ofensa a Dios, y el Viejo Testamento, el pecado es un acto de rebelde contra la ley de Dios. El primer pecado fue cometido por Adán y Eva, y los efectos de este pecado son heredados por sus descendientes. Según el cristianismo, el pecado original afectó grandemente a la humanidad, que cada ser humano nace pecador y la tendencia a pecar está profundamente arraigada en su naturaleza. La pasión y muerte de Jesús borró de nuestras almas el pecado original, pero no nuestra inclinación al pecado. En el cristianismo se peca no solo con la acción, sino también con todo pensamiento o intención que esté opuesto a la ley divina. Según la Biblia, existen 7 pecados mortales: orgullo, avaricia, gula, lujuria, envidia, ira y pereza. De los 7, el orgullo es el pecado que más efectivamente separa al pecador de la gracia de Dios. En el cristianismo, la remisión de los pecados es posible solamente a través de Jesucristo, cuya muerte y sacrificio libera al pecador arrepentido de las garras del pecado. El purgatorio, donde las almas purifican sus pecados, es un estado de intenso sufrimiento, pero contrario al infierno, es un sufrimiento temporal. Según la Iglesia Católica, la purificación que sufren un alma en el purgatorio es llevada a cabo a través del fuego.
La Iglesia Ortodoxa griega no define el tipo de purificación que sufren las almas en el purgatorio, y más bien lo consideran un estado de tribulación. La corte celestial. Según Enoch, todas las mañanas Dios pasa juicio sobre la humanidad en la corte celestial con todos los ángeles ministros. Solo los príncipes angelicales que llevan el nombre sagrado de Dios, Yahweh, pueden hablar en la corte de Dios. Alrededor de la divina presencia están los dos guardianes y los dos seres sagrados que son los concejales divinos. Redweriel Yahweh pone en las manos de Dios el pergamino donde están escritos sus decretos, y el Creador los pone frente a los escribanos para que los lean a los celestiales. Entonces Soperiel Yahweh abre los libros de la vida y de la muerte. Dios está vestido con una túnica de rectitud blanca como la nieve y más resplandeciente que 1.000.000 de soles. Su cabello es blanco como el algodón. Cada acción en la tierra y en el universo entero es detallada, y un juicio perfecto es pasado sobre ella. El juicio de Dios es perfecto porque está formado de justicia, compasión y verdad. La compasión está a su izquierda, la justicia a su derecha y la verdad frente a él. Estas son representadas por las tres columnas del árbol de la vida. El trono divino está sostenido por las criaturas sagradas conocidas como Iod, los poderes, cada una de las cuales lo sostienen con 3 dedos. Ay, ¿cuánto me queda? Queda un par de páginas. Voy a seguir. Frente al trono celestial hay un cortinaje donde está escrita toda la generación de los seres humanos y todos los actos llevados a cabo por cada persona hasta la última generación. Esto indica que aunque Dios concedió el don del libre albedrío al ser humano, debido a su omnisciencia, Él sabe cuáles van a ser las acciones de cada persona durante toda su vida en la tierra. De acuerdo a Enoch, cuando Dios se sienta en el trono del juicio, decide quién va a vivir o a morir ese día. Los ángeles de la compasión estén a su derecha, los ángeles de la paz están a su izquierda y los ángeles de la destrucción están frente a él. Un escribano está debajo del trono y otro escribano sobre este. Los serafines cubiertos de gloria rodean el trono con paredes de relámpago en las cuales los 4 lados, y los ofanim rodean las paredes como antorchas de fuego. Frente al trono están las huestes celestiales. El séptimo cielo, regido por Miguel, y sus números suman 496 millares de ejércitos, y cada ejército contiene la misma cantidad de ángeles de luz. Todos se paran frente al trono en 4 filas y un capitán angelical está al frente de cada fila. Todos los ángeles cantan el trisagono divino. Cuando terminan de cantar su alabanza, los ángeles se transforman en chispas y llamas de luz miles de miles. Toman forma femenina y la misma cantidad toma forma masculina, y todos tiemblan de amor y de temor ante la gloria de Dios. Cuando el espíritu humano llega frente al trono de Dios y recibe su gracia, un rayo de luz surge de la compasión divina y se detiene frente a él. El espíritu cae postrado al instante frente a Dios, y todos los ángeles de la destrucción se alejan del espíritu porque han alcanzado el perdón de Dios. A pesar de que hay balance perfecto en el juicio de Dios, este siempre se inclina a la compasión.
porque en esta que ha establecido su trono hay 72 príncipes angelicales que llenan el nombre del Creador, y todos ellos están presentes en cada juicio. Metratron, que es el príncipe guardián de este mundo, está presente también, ya que quien intercede a favor de la humanidad y pide a Dios misericordia para esta. El juicio final. Al final de la historia humana se conoce como el Día del Señor y el Día del Juicio Final, cuando tanto los vivos como los muertos serán juzgados de acuerdo a sus acciones. Este momento apoteósico marca el regreso de todas las almas de los escogidos al paraíso. Tanto el judaísmo como el cristianismo creen que este evento culminante, el cual será anunciado con el sonar de la trompeta de Gabriel, ángel del juicio final y de la resurrección. La idea del juicio final proviene de zoroastrismo. Muchos de los elementos de la visión de Zoroastro sobre el final de los tiempos, la cual es concebida como una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, fueron adoptados por el judaísmo y de este pasaron al cristianismo y al islam. Los ángeles forman una parte intrínseca de este escenario apocalíptico, y aunque es Dios quien pasa juicio sobre la humanidad y sobre los ángeles caídos, son sus ángeles de luz los quienes ayudan a cabo sus mandatos en este día supremo. De acuerdo al Nuevo Testamento, el juicio final va a estar llevado a cabo por Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre. Este momento se conoce como la segunda venida de Cristo, el juicio final como la manifestación de su eterna victoria. El creador católico menciona este juicio y también la resurrección de la carne. La idea de la resurrección del cuerpo se encuentra en la mitología egipcia, en el zoroastrismo, en el judaísmo y en el islam. En el cristianismo, la idea de la resurrección de los muertos está basada en la resurrección de Jesús. Los gnósticos, que fueron condenados por la antigua iglesia como herejes, rechazaban el concepto de la resurrección de la carne, porque creían que el más allá era especialmente espiritual y el cuerpo humano no podía ser resucitado. El libro de Revelaciones es el último libro del Nuevo Testamento, y está dividido en dos partes: un grupo de epístolas enviadas por el apóstol a las 7 ciudades de Asia Menor y una serie de visiones proféticas sobre el juicio final. El libro describe en detalle la gran batalla entre el arcángel Miguel y las legiones angelicales contra Satanás y los ángeles caídos. Al final de esta guerra celestial, Miguel lanza a Satanás y a los ángeles de rebeldes hacia la tierra. Revelaciones describe a los 7 ángeles a cuyo cargo está llevar a cabo el gran juicio en este último día. Cada ángel tiene una trompeta, y cada vez que un ángel toca su trompeta, terribles calamidades descienden sobre la tierra. Entre la gran cantidad de ángeles mencionados en Revelaciones y que toman parte en el juicio final están los 7 ángeles de las plagas y que vacían sus tazones con la ira de Dios sobre el mundo, los ángeles de los 4 vientos y el ángel coronado con el arco iris, el ángel del abismo sin fondo, el ángel de los evangelios, el ángel de la cosecha, el ángel del río Éufrates y el ángel que anuncia la caída de Babilonia. Los serafines y los millares de ángeles que rodean el trono del Señor completan este concepto apoteósico de huestes celestiales en el juicio final. Según Revelaciones, cuando
los seres humanos se presenten a recibir su sentencia frente al trono de Dios, todo aquel que debido a su pecado no está apuntado en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego en que la segunda muerte, después del juicio final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y una nueva Jerusalén descenderá desde el infinito, adornada como una novia para su esposo, y Dios estará con la humanidad y cesará la muerte y el dolor para los elegidos. El árbol de la vida, parte de la tradición judío-cristiana, enseña que la recompensa principal de las almas escogidas y de los santos es comer del fruto del árbol de la vida, que se encuentran en el paraíso. Esto significa el don de la vida eterna, que solo le pertenece a Dios, pero que el ser humano puede alcanzar a través de su purificación. El árbol de la vida en la Cábala es un esquema o diseño formado por 10 esferas o céfiros, cada una de las cuales encierra en sí una de las características de Dios y del ser humano. Además del universo creado, las 10 esferas en conjunto son la especie de archivo cósmico donde todo lo que existe está guardado. Cada esfera está regida por uno de los muchos nombres de Dios, uno de los coros angelicales y uno de los grandes ángeles. Las esferas tienen también una inmensa cantidad de atributos como colores, números, piedras y planetas. Voy a quedarme hasta aquí leyendo porque ya estuve casi media hora leyendo y no puedo hacer un video muy largo. Así que espero que hayan aprendido. Este es el capítulo, el capítulo 6, el paraíso, la primera parte. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.